Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión corresponde que hablemos la introducción a la programación orientada a objetos. Muy bien. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, claramente. Es un paradigma muy conocido, en el cual lo usamos para, por ejemplo, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones móviles, de escritorio, ¿verdad? Entonces, que se centra en la creación de clases, ¿sí? O sea, plantillas, digamos, y objetos como que de quién hablaríamos, ¿verdad? Ahora bien, que interactúan entre sí para desarrollar aplicaciones, o sea, van a interactuar clases, o sea, plantillas y objetos que interactúan entre ellos mismos para desarrollar aplicaciones eficientes y modulares. Ahora bien, se basa en conceptos de encapsulación. Observen, son cuatro conceptos que usted tiene que entender. Encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo. ¿Sí? Es lo que quiero que entienda. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. Encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo, lo cual la convierte en una herramienta herramienta poderosa para el desarrollo de software. Ok, ahora bien, conceptos básicos de la programación orientada a objeto o POO, ¿verdad? Clases y objetos. Las clases, como ya lo mencioné anteriormente, son plantillas, ¿verdad? Para que nosotros generemos objetos. Y a su vez, en este caso, un objeto representa entidades que tienen atributos y tienen alguna acción o comportamiento a realizar, ¿sí? Entonces, ese es un objeto, o sea, es algo que representa digamos, entidades con atributos, o sea, propiedades, etcétera, y acciones y el comportamiento que le llamaríamos en Java método, ¿verdad? Ahora bien, encapsulación y abstracción. La encapsulación protege los datos digamos, al ocultar el funcionamiento interno de un objeto. O sea, es lo que se realiza en encapsulación, o sea, ocultar, ¿verdad? El funcionamiento. Mientras que la abstracción simplifica la interacción al mostrar solo la información relevante, como por ejemplo un carro, ¿verdad? Usted no va a mostrar cómo funciona el motor, usted ya va con el carro ya moviéndose, ¿verdad? Es lo que tiene que entender, o ahorita con su teléfono, usted no está viendo cómo los electrones fluyen de la batería, que esto y lo otro, ¿verdad? Sino que usted está viendo ahorita su teléfono, tablet o computadora funcionar. Eso se llama abstracción y encapsulación, proteger datos que vamos a obviamente ocultar, digamos, bajo el funcionamiento interno de nuestro programa. ¿Sí? Ok. Herencia y polimorfismo. La herencia permite crear jerarquía, o sea, va a haber clases, subclases, superclases, ¿verdad? Mientras que el polimorfismo lo que permite hacer de que los objetos, en este caso, cambien de forma, ¿verdad? Y con una interfaz común, ¿sí? Bueno, sigamos. Declaración de clases. ¿Cómo vamos a iniciar con las clases? Vamos a utilizar la palabra clave class, ¿sí? Seguida el nombre de la clase y el cuerpo de la clase, que vamos a ver que el cuerpo de la clase es donde usted va a realizar prácticamente las acciones, ¿verdad? Y vamos a definir las propiedades, ¿sí? Como se llaman las propiedades en programación orientada a objetos, se llaman atributos y métodos que serían las acciones, ¿verdad? Las acciones que realizaría, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? Las acciones. Y la creación de objetos. Los objetos en Java se van a crear utilizando operador con el operador new, ¿sí? Seguido del nombre del constructor, eh, constructor que es, en su momento lo voy a mencionar, ¿verdad? Que para qué sirve un constructor y paréntesis para invocar el constructor de la clase, ¿sí? Vamos a ir a invocar, o sea, llamar, mandar a llamar el constructor de la clase, ¿sí? Tenemos que entender prácticamente que sería nuestro constructor, ¿verdad? Eh, digamos, el constructor, al final de cuentas, ¿verdad? Es un método especial en una clase, ¿verdad? De programación que se va a utilizar para inicializar los objetos. O sea, prácticamente es un método especial, ¿sí? El constructor, repito, es un método especial.
¿para qué sirve? Para inicializar objetos de nuestra clase, o sea, del class que hicimos, ¿verdad? Entonces, y podemos ver lo siguiente. Un constructor va, digamos, se llama automáticamente en el momento de crear un objeto de la clase, ¿sí? El constructor se llama automáticamente al momento que creemos un objeto de la clase. Digamos, otra situación es que el constructor debe coincidir con el nombre de la clase. Si yo llame jirafa, digamos, al class, ¿verdad? O sea, la plantilla, que es, digamos, la clase, como la clase es una plantilla, ya lo mencioné anteriormente, entonces mi constructor tengo que ponerle también jirafa, ¿no? Sí, es lo que estoy hablando, ¿verdad? Jirafa. Ok. Y puede aceptar parámetros para inicializar los atributos, o sea, las propiedades del objeto o de quién estamos hablando. Ok, si no se proporciona un constructor, digamos, en Java, pues puede ser que ande sin parámetros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve un constructor? Para realizar tareas de así, inicialización, perdón, y asignar valores iniciales a los atributos de los objetos. Para eso sirve entonces lo que sería nuestro eh, constructor, ¿verdad? El método constructor, que es un método especial, ya dijimos, para inicializar los objetos de una clase. Bien, ahora bien, herencia y polimorfismo. En Java, la herencia en Java permite que una clase herede atributos y métodos de otra clase, ¿sí? O sea, es como un papá a hijo, ¿verdad? Entonces va a heredar atributos, ¿verdad? Como, o sea, atributos, digamos, propiedades, ¿verdad? Como la forma de las cejas del cabello, o sea, hablando de herencia, ¿verdad? De genética. Pero lo mismo pasaría prácticamente en una clase de Java, ¿verdad? Puede, digamos, en este caso, heredar sus atributos y métodos a otra clase, ¿sí? Entonces, llamándose clase hija, ¿verdad? O su clase. Ok. Entonces, puede anular o extender el comportamiento de las superclases, ¿sí? Porque obviamente entre papá e hijos, es un ejemplo de nuevo, no tiene las mismas características del método y del atributo. Ok. ¿Qué es una interfaz y polimorfismo? Las interfaces en Java van a definir comportamiento, o sea, van a definir, ustedes definirán comportamiento. ¿De quién? Obvio, del objeto. Y el polimorfismo va a permitir que un objeto pueda tomar múltiples formas. Esto va a facilitar para que nuestro diseño sea más flexible y mantenible nuestro software a crear. Muy bien. Entonces, ahora bien, aquí vamos a dejar la parte teórica para ir de una vez a la parte práctica. Razones porque tenemos en este caso, esto lo vamos a manejar hasta en las otras clases según la planificación, ¿verdad? De lo que sería TreeCatch. Leamos, por favor, la planificación que tenemos, ¿verdad? Ya con la planificación que nosotros tenemos, ya nos vamos paso a paso. Y según el tema del día de hoy, ¿verdad? El tema del día de hoy, si revisamos nuestra planificación, solo es introducción a programación orientada a objetos, qué es una clase y qué es un objeto, qué son los métodos y qué son los atributos. Es lo único que toca para este día. Entonces, ya la siguiente clase nos tocará ver encapsulación o encapsulamiento y herencia, también polimorfismos y las interfaces. Entonces ya en la clase número 6 nos toca ver excepciones, ¿verdad? Excepciones y por ejemplo ahí vamos a ver, por ejemplo, la ecuación cuadrática, ¿verdad? En la cual recordarle que, por ejemplo, la discriminante no puede ser negativa. Ejemplo. Otro ejemplo en excepciones, la típica es que no se puede dividir un número en cero, ¿verdad? Porque tiende al infinito, ¿no? Entonces ya en la clase 7, como ya sabrán, nos toca ver la interfaz gráfica del usuario, que veremos el swing, ¿verdad? Clase 8 seguimos con la segunda parte de interfaz gráfica, ¿verdad? Y clase 9 haremos una introducción al manejo de base de datos, ¿sí? Voy a colocarle yo en este caso un script para
lo que vayamos a realizar. Y en este caso vamos a ver cómo se conectaría prácticamente una base de datos a nuestro JavaScript. Muy sencillo, ¿verdad? Porque al final solo estamos haciendo una introducción a lo que es Java NetBeans, ¿verdad? 8.2. Prácticamente nos toca en la clase 10 la conexión en sí a la base de datos, porque en la clase 9 más o menos les voy a enseñar cómo se manejaría en este caso una base de datos y lo vamos a hacer en MySQL, ¿verdad? En el Workbench, ¿sí? Por si ya ustedes ahí tienen duda de qué vamos a usar. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, Oracle o en este caso algún otro gestor, ¿verdad? De base de datos, entonces ya eso ya depende de usted prácticamente, o por ejemplo utiliza el PHP MyAdmin, ¿verdad? Si usted lo utiliza, usted dele con todo. Yo voy a utilizar el Workbench, ¿sí? O sea, el que tiene un delfín, ¿no? Ok, si usted gusta Postgres, lo que a usted se le pegue en gana, sin pena, usted dele con todo, ¿verdad? Entonces, en la clase 9, prácticamente veríamos en este caso la introducción a las bases de datos, ¿sí? Una pequeña introducción, ¿verdad? Cómo crear una base de datos, cómo insertar datos y algo así, ¿verdad? Entonces, es lo que quiero que vayamos viendo. La 10, pues la consulta básica, ¿verdad? Entonces, las consultas básicas y cómo podemos quitar algún dato, etcétera. Y al final, pues tendríamos la evaluación, ¿verdad? Dice ahí proyecto final, ¿verdad? Pero al final es prácticamente eh, nuestro examen, ¿verdad? Entonces, contemplado 11 clases, ¿verdad? Pero puede cambiar. Muy bien, entonces ahora sigamos. Muy bien, ahora ya tenemos acá, vamos a abrir nuestro NetBeans, ¿sí? Abrimos nuestro NetBeans, esperamos a que cargue. Bien, voy a crear una nueva, un nuevo proyecto para ustedes y Java Application. Siguiente, ¿cómo se va a llamar? Por ejemplo, eh, podemos llamar Java Pool, por ejemplo, ¿verdad? Y así se va a llamar la, digamos, la clase principal, ¿sí? Esta es la clase principal para que usted lo vaya observando, aunque venimos y podemos cambiar el nombre a la clase principal, como ya lo habíamos indicado anteriormente, que usted se recordará. Entonces, bueno, miren, pues vamos a con esto. Para la mía voy a darle cancelar, ¿verdad? Bueno, miren, pues acá. El public, por ejemplo, aquí public class, ¿sí? Este es la clase, ¿sí? Entonces, prácticamente, o sea, esto yo solo estoy yendo acá para explicarle la situación. Este, que es el public class, usted aquí tiene que ponerle o colocarle el nombre prácticamente a lo que sería eh, el objeto, ¿verdad? El objeto. ¿Quién es objeto? Pues una jirafa, un carro, un árbol, si usted quiere, ¿verdad? Y de ahí empieza usted a colocar el constructor, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito que usted vaya entendiendo, ¿sí? Entonces, así sería prácticamente. Entonces usted diría, public class, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría? Pues jirafa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Prácticamente escuchen a lo que sería para la misma. Entonces, vean, ahorita vamos. Muy bien, me viene a Word para explicarle a usted. Estos son los ejemplos que he utilizado siempre. Bueno, entonces aquí donde les expliqué cómo se hace la tarea y aquí la tarea 3. Bueno, pero ¿a qué venía yo acá? Es de explicarles, en este caso, qué es una clase, ¿sí? El objeto, ¿sí? En este caso, el método y el atributo. Atributo. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vean, pues, por acá. Si nosotros vamos a hablar, en este caso, recuerde que la clase es la plantilla a partir de donde usted prácticamente, eh, digamos, la plantilla o el modelo a partir en la cual usted va a crear los objetos.
Entonces, si hablamos como, por ejemplo, objeto jirafa, entonces la clase obviamente sería jirafa. Entonces, y en las clases vamos a definir los atributos y los métodos, ¿verdad? Que los objetos creados, pues a partir de ella, pues van a poseer, o sea, los objetos van a poseer porque el objeto debe tener método y atributos. Y la clase es la plantilla o modelo, ¿sí? O sea, la plantilla o modelo y el objeto es aquel que tiene método y atributo y el método es la acción, ¿sí? El atributo es, en este caso, la propiedad, podría hablarse, ¿verdad? Podría decirse que al final esta es la propiedad y hay una palabra muy bonita en la diapositiva, ¿verdad? Aquí ve que lo definen bien bonito, ¿sí? Que son en este caso como decía acá, las propiedades, pero anteriormente sería en este caso también método, se puede llamar como comportamientos y los atributos propiedades, ¿no? Como así, atributos, las propiedades y los comportamientos o las acciones son los métodos, ¿sí? Ok, regresando entonces a nuestro Word, entonces acción. Y las propiedades son los atributos, ¿sí? Entonces, acción o comportamiento, ¿de quién estamos hablando? Si tiene método y atributo, estamos hablando de un objeto. ¿A partir de qué modelo se hace el objeto? A partir de modelo que se van a definir en la plantilla que se llama class, ¿sí? Ok. Entonces, si tenemos por ejemplo, el public, class, por ejemplo, jirafa, por ejemplo, ¿sí? Tiene que hacer usted un constructor que se llame jirafa, ¿sí? Tiene que hacer un constructor que se llame jirafa, pero bueno, ¿quién es el objeto? Jirafa. ¿Cuál es por ejemplo, métodos, verdad? ¿Cuáles serían los métodos de jirafa, verdad? O sea, ¿cuáles son las acciones o comportamientos de la jirafa, verdad, ustedes? Al final, la jirafa tiene, digamos, los siguientes métodos, ¿verdad? Que permite, por ejemplo, como número uno, comer, ¿verdad? ¿Qué más? Además de comer, camina, ok. Además de caminar, el elefante, ¿qué hace o qué comportamientos tiene, verdad? Tiene o tiende a dormir, ¿sí? Ok. Entonces, esos serían los métodos del public class, o sea, del objeto que se llama jirafa. Ahora bien, los atributos. Los atributos, aunque siempre atributos va antes, en el otro ejemplo voy a hacer otro, ¿verdad? Digamos que atributo sea primero, pues método. Ok. Los atributos, ¿cuáles son sus propiedades o características? Pues, entonces, número uno, la altura de la jirafa. Por ejemplo, como número dos, un ejemplo sería su peso y como número tres, su color, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Ahora, si hablamos del public class, por ejemplo, hablemos del computador, ¿sí? Computadora. Muy bien. ¿Qué vamos a hablar en este caso de computadora? ¿Sí? En este caso, tenemos que, vamos a colocar primero atributos, dijimos, ¿verdad? Atributos. ¿Qué atributos tiene en este caso una computadora? Piense, analice. La marca, por ejemplo, una de ellas, marca. Dos, el modelo, velocidad del reloj, ahora ustedes del CPU, ¿sí? Esto, en gigahertz, etcétera. ¿Cuáles serían los métodos? Lo siento si no escribo bien ustedes. Bueno, un método, por ejemplo, es encender o comportamiento es encender. Otro método sería en este caso apagar, ¿sí? Son las acciones o comportamiento. Y el otro es, por ejemplo,
ejecutar programa, ¿sí? Ejecutar programa. Muy bien. Entonces es lo que usted quiero que entienda, ¿verdad? Entonces, el objeto es la computadora y el modelo a partir de esto es el public class, ¿verdad? Sí, la plantilla, ¿sí? Entonces, en ella misma, como ya lo había mencionado yo anteriormente, en la clase o en el class ya se va a definir, en este caso, los atributos y los métodos. Por eso lo estoy colocando así, para que usted lo tenga en cuenta. Muy bien. Entonces vamos con algunos ejemplos más, ¿verdad? En este caso, ahorita vamos con la misma. Muy bien, entonces ya tenemos listos los otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces sigamos, pues. Muy bien. Entonces vamos con otro objeto que sería, por ejemplo, el típico ejemplo que dan en las universidades, el coche o automóvil. Recuérdese que su class sería public class coche o automóvil, ¿verdad? Recuérdese. Ok, el objeto es coche o automóvil, o sea, cualquiera de los dos. ¿Cuáles serían sus atributos o propiedades? ¿Cuáles son? Número uno, la marca, el modelo del carro, modelo, perdón, pues de modelo. Y tres, en este caso, color. ¿Cuáles serían sus métodos? Los métodos en este caso sería en su momento, eh, ¿qué hacen los carros? ¿Cuáles son sus comportamientos, verdad? Entonces, número uno, arrancar, ¿sí? Que arranca, ¿no? ¿Sí? Dos, en este caso, apagar, también se apaga ahora el carro. Tres, acelerar, ¿sí? Es lo que son prácticamente los métodos. ¿Qué otro ejemplo tendríamos en este caso? Tendríamos, por ejemplo, como otro ejemplo, el teléfono. Por ejemplo, el celular, ¿sí? Ese es el objeto. ¿Cuáles serían sus atributos? O sea, sus propiedades, digamos, ¿sí? Número uno, en este caso, la marca, ¿sí? En este caso, el modelo también puede ser. Puede ser, bueno, tamaño de pantalla o resolución de pantalla, ¿sí? Y método. ¿Qué acciones hace su teléfono? Número uno, obvio, el primer objetivo de por qué se creó el teléfono es para llamar, ¿sí? Dos, enviar mensaje, ¿sí? Eh, tres, tomar foto. Muy bien, vean, este sería prácticamente otro ejemplo sencillo para que usted lo tenga, ¿sí? Y el último sería en este caso, hagamos el objeto libro, ¿sí? ¿Cuáles son sus atributos? En este caso, como número uno, el título, autor, por ejemplo, y en este caso, el número de página es un atributo. Ok, ahora sus métodos. ¿Cuáles son los métodos del libro? Eh, uno, abrir. El libro se puede abrir porque es un comportamiento del libro. También se puede cerrar. ¿Sí? Tres, y se puede leer. Al libro se le puede leer, ¿verdad? Porque tiene datos. Bien, entonces ahí están los ejemplos de objetos desde el class, ¿verdad? Ustedes, sus atributos y métodos, espero que ya con los ejemplos quede de mejor manera. Muy bien. Entonces tenemos en este caso nuestro ejemplo, primer ejemplo del día de hoy, eh, el objeto perro, ¿sí? Entonces tenemos los atributos prácticamente que sería nombre, edad, métodos, ladrar, edad, pues
Quitémoslo. Vamos a colocar solo ladrar. Un método, o sea, ladrar, lo típico, ¿verdad? Ladrar va a acostarse o buscar pulgas, ¿no? Pero pongamos solo un método, ¿sí? Tenemos dos atributos del perrito, que es nombre, edad, y vamos a crear, digamos, un nuevo objeto, y el nuevo objeto lo vamos a llamar, ¿verdad? En este caso, mi perro. Así vamos a llamar a nuestro nuevo objeto. Muy bien, entonces, bueno, vamos a darle entonces con todo. Creé una nueva clase, ¿sí? Creé una nueva clase que está por aquí, ya lo había realizado. Entonces, vean, voy a el paquete, clase PO, yo así le llamé, ¿verdad? Y aquí llamé a mi clase principal perro. ¿Cómo se hace? Ya lo había indicado muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegan aquí, nuevo proyecto, le dan aquí siguiente, aquí ve, aquí, justamente, aquí en este pedazo, es donde se define cómo se llama su clase. Pero yo le voy a cancelar porque ya lo tengo. Entonces, bien, puse los dos atributos. El string nombre, eh, o sea, es un atributo, y el atributo edad, ¿sí? ¿De quién? Del perro, ¿sí? Ok, ahora bien, ya con la misma, aquí public void, ¿sí? Public void se preguntará, ¿y eso qué es? O sea, ¿por qué public void? Disculpe, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Entonces, respondiendo la misma, solo que aquí, ok, Apache saber, ¿por qué F7? Bueno, entonces aquí, en este caso, de nuevo repito, acá, algo muy importante, si quiero, creo que lo omití, ¿verdad? Voy a quitarlo, ¿verdad? Control X, vean, y lo voy haciendo en un momento, ¿sí? Creo que es esto, de aquí para acá. Miren, pues, algo muy importante en remarcar, ¿verdad? Ustedes, si ustedes se recordarán, todo inicia con public class perro que usted puso y el public static void que es estático y que realiza una acción pero no va a devolver un valor vacío, ¿verdad? Lo que ya no va a volver el resultado como lo habíamos hablado en algún momento cuando iniciamos con los fundamentos, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso, bueno, vamos a colocar lo que había cortado. Antes del método principal, que es el main, para inicializar el programa, porque aquí se va a inicializar, no hay arriba, ¿verdad? Estamos en este caso colocando de nuestro objeto atributos y así inicio los métodos. Aquí están los atributos, ¿sí? Y aquí están los métodos. ¿Y por qué public? Para que la visibilidad, obviamente, valga la redundancia, se visualice. Void para que realice en este caso acciones, pero que al final no me devuelva ningún resultado, ¿sí? Ok, entonces, y que no sea vacío, ¿va? Ok, entonces vamos a darle south, ¿verdad? Y el método, o sea, método del, ¿cuál es el comportamiento del chucho? Ladrar, ¿no? Y entonces, cuando se suceda esto, va a decir, wow, wow, war, dice que va, wow. Entonces vamos a modificar eso, wow, wow, listo, muy bien. Entonces, listo, el método y los atributos, o sea, qué propiedades tiene y qué comportamiento tiene este comportamiento. Ok, iniciando el método, digamos, main principal. Aquí que estoy creando el nuevo objeto. Les voy a explicar cómo lo hice. Perro, ¿sí? El objeto, ¿verdad? Nuevo objeto se va a llamar mi Belce, así se llama mi chucho, ¿va? O si quieren, pues pongámosle mi perro, ¿va? Por si ustedes se van a perder ahí, ¿sí? Entonces, mi perro, vamos a hacerlo de nuevo mejor, ¿sí? Así ustedes tienen ahí la tranquilidad. Mi perro. Sí. Igual, ¿cómo se, digamos, cómo se fabrica o se crea un nuevo objeto? Con new perro, porque así se llama nuestro objeto, punto y coma. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora podemos en este caso ir a llamar esto, acá, y decir, por ejemplo, para la misma, mi perro, punto. ¿Qué vamos a traer primero?
vamos a ponerle nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama mi perro, digamos? Bel, sí, así se llama mi perro, algo raro, pero ya sí le puse. Muy bien, es un Rottweiler, ok. Mi perro también podemos llamar edad, ¿sí? Entonces, edad tiene 3. Muy bien. Vamos a imprimir entonces en pantalla el nombre del chucho, ¿sí? Es, por ejemplo, es y vamos a concatenar, en este caso, mi perro, punto, nombre. Eso. Ay, ya no puse punto, nombre, vean. Listo. Y vamos a concatenar con espacio, en este caso, y su edad es dos puntos y espacio más concatenamos en este caso mi perro punto edad. Muy bien y listo. Muy bien. Vamos a ver qué saldría acá. Mire, el nombre del chucho es Belcebú y su edad es 3. Mire, listo. Estamos manejando ya, en este caso, los objetos. Ahora, quiero ir a traer en este caso el método, a ustedes invocar esa. Entonces le voy a dar, en este caso, como ya sé, mi perro punto. eh, en este caso, vamos a llamar ladrar, ¿sí? Ladrar, ¿sí? Así se llama el método, ¿sí? ¿Será que nos va a respetar eso? Vamos a ver. Debería tirar guau guau, ¿va? Bien. Guau, guau, guau. Excelente. Bien. Ahí está. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, ya lo manejamos. Nuestro primer ejemplo, pues está ahí de maravilla con nuestro objeto, nuestro class, digamos, atributos y métodos. Bien, vamos entonces con un ejemplo más y con esto finalizaríamos la clase porque solo estamos inicializando, perdón. Ya la otra clase va a ser más de ejercicio, pero aquí solo estamos inicializando, que es, según lo que es la planificación, que es en este caso lo que sería el atributo y el método. Es lo que quiero que quede claro a usted, quede claro eso. Y ya con eso sería un éxito que usted entendiera esto. Muy bien, vamos con un ejemplo más. Entonces, para evitar formar, saber ni qué cosa, ¿verdad? Pues voy a... Creemos un nuevo archivo, ¿verdad? Para que no hacemos bolas. Archivo, nuevo proyecto. Muy bien. Vamos a crear un nuevo proyecto. Muy bien, entonces vamos a llamar, por ejemplo, ejercicio 2. Muy bien. Ejercicio 2. Y aquí voy a llamarle teléfono. Bien, se llama teléfono, entonces ahí está. Listo. Muy bien. Bien, ya tengo el código listo. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tengo duplicado esto solo porque ya tenía el código. Listo. Tengo uno de más. Perfecto. Muy bien, entonces el paquete se llama ejercicio 2 de programación entre objetos. Ahí está. Entonces, nuestra clase se llama teléfono y tenemos de encapsulado. Encapsulado es como la visibilidad, si es private, público o protected, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar en la siguiente clase. Ok, ahora la pregunta del millón es, miren, pues, estos que están acá, de nuevo repito, son los atributos del teléfono, es marca, modelo y el almacenamiento, ¿verdad? Ahora bien, en métodos puse el método public, en este caso prácticamente lo que va a suceder acá. ¿Por qué estamos creando un public? Para esto, ¿eh? Porque aquí estos son privados, ¿va? Están ocultos, ¿va?
¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí de nuevo son los atributos, ¿verdad? Sí, string, hay que colocar aquí, ¿ve? Cuando se hace esto, el public teléfono, ¿sí? Este es un constructor, ¿verdad? Ya había explicado que es un constructor, ¿se acuerda que es un constructor? Un constructor es un método especial, ya lo había indicado, ¿verdad? Para inicializar, ¿qué cosa? Recuérdese, para inicializar. Entonces, eh, pues la situación de objetos, ¿verdad? Entonces ya lo había indicado anteriormente. Eso debe recordarse usted de la misma. Recuérdese, ya habíamos mencionado que es un constructor, ¿sí? En este caso, al final nos ayuda, ¿va? Para definir parámetros e inicializar, ¿verdad? Ustedes al final lo que sería eh, pues nuestra situación de objeto. Eso es lo que hace eh, el constructor. Entonces al final sería método especial en una clase de programación que se utiliza para inicializar objeto. Ah, el objeto, teléfono, ¿sí? Esto es un constructor. ¿Cómo se llama el constructor? Teléfono. Y como dije yo hace ratos, ¿verdad? Dije que esto debe ser esto, ¿eh? Y estoy colocando un constructor. Ahora bien, como es privado, ¿va? ¿Sí? Privado los atributos, ¿ven? Entonces hay que hacer un constructor. Ahora, this, ¿por qué this? La gran pregunta es, ¿ese this qué es? ¿Sí? Entonces, para la misma, ¿por qué se utiliza esa situación this? En este caso, es para hacer referencia, ¿sí? Hacer referencia. Entonces, ¿a qué vamos a hacer referencia esto? Que va a hacer referencia aquí, ¿ve? A este. Este que va a hacer referencia a este, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Vean, y su valor inicial, véanlo ustedes. Entonces, ¿a dónde va a ir a hacer referencia? Para que lo tengan en cuenta, ¿a dónde va a ir a hacer referencia? Entonces, eso es prácticamente, y una de las características que yo había, o digamos, lo tengo notado por acá, es algunos usos, digamos, comunes del this son, escuche, para hacer referencia a los campos, o sea, atributos de las clases de la clase actual cuando hay un conflicto con los parámetros de un método o constructor, ¿sí? Para llamar a un constructor también desde otro constructor en la misma clase o para pasar el objeto actual como argumento en una llamada a otro método. Entonces, en resumen, ¿verdad ustedes? This se utiliza para evitar ambigüedades y hacer referencia al objeto actual en el contexto prácticamente de en Java, ¿verdad? Entonces, evitar ambigüedades, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es referencia, ¿sí? Referencia, prácticamente. Muy bien, sigamos pues. Muy bien, entonces para esto que está por aquí, yo acá estoy creando el método que se llama llamar. Recuerden que aquí solo es un constructor, ¿sí? Constructor, ¿sí? Este es el constructor, ¿sí? Y dentro de esto que está acá, tiene que colocar otra vez usted, en este caso, el tipo de dato entero, string y string, ¿sí? Ahora vamos al método, o sea, al comportamiento de llamar, porque teléfono pues llama, ¿va? Y también hay otro método que es enviar mensaje, ¿sí? Ok, ¿qué hace es? De que en este caso usted pone SOUT, ¿verdad? Llamando al número, va a empezar a llamar y el número que usted quiera poner, ¿va? ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer usted, más número, ¿sí? Entonces en algún momento lo vamos a mandar a llamar de nuevo, ¿verdad? Vamos a mandar a llamar esto que está, vamos a invocar, como lo decía yo en la presentación. Bien, public void, enviar mensaje, string número, string mensaje, ¿sí? Número debe ver número y mensaje. Bien. Entonces, South, ¿verdad? Enviando mensaje a el número y el mensaje, ¿verdad? Ahora ven, aquí inicializa nuestro programa en sí. Bien, creamos un nuevo objeto que se llama teléfono, mi teléfono, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo, digamos, teléfono y dentro estamos colocando los atributos, ¿verdad? Digamos, del nuevo objeto que estamos creando, ¿sí? Teléfono, mi teléfono, estoy creando el nuevo objeto y
Acá, como es para la misma, hicimos que sea privado ahí arriba. Samsung es modelo Samsung, ¿sí? En este caso, porque era marca, perdón. Sí, aquí dice marca, ¿ven? Lo primero que estamos marca, ¿sí? ¿Ven? Aquí, modelo es un Galaxy S20. Si quieren modificarlo, con mucho gusto, coloque Note 20, por ejemplo, Galaxy Note 20. Almacenamiento 128, coloquémosle el gigabyte, ¿verdad? No, no se puede. ¿Por qué razón? Híjole, porque usted solo puso entero. Entonces, qué bella es string. Mucho cuidado, ¿sí? Bien, entonces ahora bien, mi teléfono, punto llamar, vamos, ¿qué es esto? El método, ¿sí? Método llamar. ¿Qué haría? En este caso, va a llamar, en este caso, lo que sería este número, ¿sí? Porque aquí dentro de aquí usted dijo string, solo es un número, ¿sí? Aquí. Entonces va a llamar este número que está acá. Pero si usted quiere ponerle, por ejemplo, a cualquier número, por ejemplo, 4586, mire, me lo inventé. Eso va a llamar, vamos a ver. Sí, saber qué número va, pero yo me lo inventé. Enviar mensaje. Por ejemplo, aquí también estamos yendo a traer, invocar el método enviar mensaje. ¿Qué número? Al número 1234. ¿Sí? Hola, y va a colocar, ¿qué se coloca aquí? El número, ¿sí? Y acá el mensaje. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Salida entonces, enviar mensaje no es este, sino que ya lo modifique. Entonces, listo. Entonces, este sería otro ejemplo de programación orientado a objetos. Muy bien, entonces vamos a guardar, vamos a echarlo a andar, a ver qué, miren, llamando al número, ¿sí? Llamando al número, ahí lo tienen, miren, listo, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes, miren ustedes, perfecto. Y enviando mensaje, digamos, 1, 2, 3, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver parte de la misma. Muy bien. Híjoles, la pregunta del millón. ¿Y aquí qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mostró, en este caso, el de Samsung Galaxy Note 128? Pregunta el millón. ¿Por qué? Y en este caso, esto lo vamos a responder en encapsulado en la siguiente clase. Muy bien, entonces aquí quedaríamos el día de hoy. Recuerde que el tema, vamos a revisar de una vez de mm, acá, vamos a ver. Sí, en la siguiente clase vamos a acabar encapsulamiento, se revisan clase 5 y herencia, además polimorfismo e interfaces. Muy bien, entonces hasta acá el día de hoy. Y en este caso la tarea es muy sencilla, ¿sí? La tarea es muy sencilla para que usted lo tenga en cuenta. Bueno, va a escoger 3 objetos, ¿sí? eh, y le va a hacer como yo lo he hecho a ustedes. En este caso, tarea, crear, digamos, 2 objetos. En este caso, el laptop, ¿sí? Y va a colocarle atributos, métodos que le funcionen y usted los invoca como usted le plazca. Laptop y mod, ¿sí? 2 nada más, ¿sí? Entonces, y que le funcione así como hemos hecho, por ejemplo, con lo del perro, ¿va? El laptop, usted buscaría sus atributos, le pondría y le pondría en este caso también sus métodos, ¿sí? Entonces, listo, así tendría que funcionar. Entonces, esta es la tarea, ¿ve? Aquí está. Queda 2 objetos, ¿sí? L- Con atributos y métodos y lo que de invocarlos, crear, crear nuevo objeto, ¿va? Y todo lo que hicimos en este caso el día de hoy. Entonces, espero que se dé a entender y cualquier cosa estamos ahí para que me puedan preguntar. Bien, entonces
crear laptop como primer programa con sus atributos y métodos, invocarlos, jugar con ellos, o sea, jugar con eso. Si no funciona, tratar de solucionar, porque al final necesitamos solucionar problemas, ¿verdad? Si buscamos todo, en este caso de que ayúdenme, que copia, que aquí y allá, créanme que es el peor error que usted puede cometer. Aquí si usted soluciona un problema, si algo se equivoca, porque al final no todos nacemos sabiendo y nos hacemos, digamos, o educándonos más o aprendiendo más, vamos haciéndonos más humanos, en la cual vamos a ir aprendiendo más. Entonces, ensayo, error, ensayo, error. Entonces, si se equivoca, aprendamos otra vez. Pero lo que sí está malísimo en esta situación es, dame copia, pásame tu código, o sea, el peor error que puede cometer. Entonces, mejor hacelo, si te equivocas, resolvelo, y cuando ya lo resolviste, aprendiste, y es lo mejor que pudiste hacer invirtiendo tu tiempo. Muy bien, entonces, cualquier cosa, estamos a la orden.